Hoy quiero hablarte del hormigueo. Ese hormigueo que muchos sentís en el pie, en la pierna, en cualquier parte, en el brazo, ¿vale? Es importante que tengas en cuenta ese hormigueo. En muchas ocasiones te van a indicar que es que hay una hernia o hay un pinzamiento que toca un nervio. Claro, para ti todo eso es como una película que no comprendes. ¿Qué es un nervio como tal? Un nervio, te lo explico para que lo entiendas mejor, es como un cable. Un cable que lleva una información a tu músculo, dependiendo en qué zona esté, y a través de esa corriente que lleva ese cable, tu músculo se mueve porque le manda la orden tu cerebro. Bien, cuando nos hablan de un pinzamiento, hay un pinzamiento en el nervio. ¿Qué ocurre? Ese pinzamiento, por ejemplo, hablando de zona lumbar, puede estar provocado por una vértebra que ha pinzado directamente el cable, por una hernia que está comprimiendo directamente al nervio y provoca ese hormigueo en el pie o en la pierna. Puede estar provocado por un músculo que está muy sobrecargado, muy rígido, muy duro, muy inflamado y que está ejerciendo una presión sobre esa zona. Por eso, lo primero es importante que sepas por qué pasan las cosas. Pero ten en cuenta que cuando te hablan de pinzamiento es un cable que se pisa, ni más ni menos. Eso por ahí. Y cuando hablamos de esa compresión, lo importante no es tratar la inflamación que puede estar generando toda esa zona del dolor, sino quién está provocando la compresión. Cuando tú ejerces una compresión sobre una vértebra, te lo explico para que lo entiendas, haces un movimiento así y este disco o las vértebras que están alrededor son las que están provocando esa compresión que a su vez imagina que este disco está tocando al cable y provocándote ese síntoma doloroso o ese síntoma desagradable de hormigueo. Pero la solución en este caso pasa por conseguir corregir esta compresión, que tú abras la zona que está comprimida. Si cogemos este ejemplo de el disco con la hernia, lo importante es que tengas en cuenta qué musculatura es la que provoca esa compresión. En primer indicio podría ser la musculatura estabilizadora lumbar. Perfecto, porque alguien tiene que comprimir eso. En el caso de la pinza era mi mano, en el caso de las vértebras son los músculos estabilizadores. Pero esos músculos estabilizadores van unidos, por ejemplo, a la zona de músculos de la cadera, de la pelvis, el glúteo. Esos músculos de la zona de la pelvis y cadera van unidos también a isquiotibiales, a cuádriceps, que son los músculos del muslo, etc. Y así hasta el dedo gordo del pie. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes atrapado el nervio en la zona lumbar, te puede dar hormigueo en cualquier parte de la pierna o en cualquier parte de la cadera o incluso del pie. Por ese motivo es importante que aprendas a chequear cada una de la musculatura que puede estar afectando a esas compresiones. Normalmente, cuando has llegado a comprimir unas vértebras, que son articulaciones, tiene que haber articulaciones seguramente en extremidades inferiores, en rodilla, en tobillo, en cadera, que tampoco funcionan bien. Por ese motivo, tienes que aprender a trabajar esas zonas a nivel muscular para liberar esa compresión. ¿Por qué te cuento esto? Porque si solo te centras en tu zona lumbar, no vas a conseguir nada, no vas a conseguir nada. En muchas ocasiones recibimos muchos pacientes que lo que quieren es que le hagamos un masaje en zona lumbar, que le hagamos una manipulación vertebral, a ver si de esa forma el pinzamiento se libera, pero realmente está tratando el síntoma. Imagínate que ese pinzamiento es como un rodamiento o un eje de una puerta que chirría cuando tú lo abres y la cierras. Tu solución inicial es, le echo un poco de aceite y solucionado. Ya, pero imagínate que esa puerta de tu coche suena porque está caída, por ejemplo. Pues si tú tienes la pelvis caída de un lado, por mucho aceite que le eches en la zona donde chirría o donde está el pinzamiento, no lo vas a solucionar. Tienes que llegar a equilibrar, en el caso del coche la puerta y en el caso de tu pelvis, tu pelvis. Y una vez que lo equilibras, entonces la parte superior de las vértebras afectadas empezarán a funcionar correctamente. ¿Qué ocurre? Que eso no lo vas a hacer de hoy para mañana, porque llevas muchos años provocándolo, salvo que hayas tenido un accidente o un traumatismo que haya sido la causa de ese pinzamiento. Pero incluso así, tienes que ir buscando músculo por músculo, articulación por articulación, donde hay rigidez,
dónde no hay funcionalidad, dónde no hay elasticidad en el músculo, dónde hay bloqueo articular, en qué movimiento está bloqueado. Y una vez que tienes todo eso, empezar a reconstruir tu puzzle para conseguirlo. Para ello, las herramientas son muy sencillas. Trabajo de elasticidad específico en los músculos que están afectados o en los músculos que afectan a la articulación que has detectado que tienes un bloqueo. Número 2, movimientos muy globales, sin impacto y sin una excesiva carga. Siempre os recomiendo lo más fácil y sencillo y más controlado para personas que no tienen un buen control motor, la bicicleta estática. Muchos dirán que no, otros os mandarán a caminar, me parece fenomenal. Yo te recomiendo la bicicleta estática porque lo tengo más que probado y experimentado con pacientes y es la que mejor me funciona. ¿Hay otras opciones? Hay otras opciones, pero si decides elegir otras, hazlo bajo tu responsabilidad y sobre todo ten en cuenta por qué lo haces. Y una vez que tienes eso, lo que tienes que tener en cuenta son otras actividades. Por ejemplo, paso mucho tiempo sentado o paso mucho tiempo de pie. ¿Mi colchón es bueno o no es bueno? ¿Es bueno porque es caro? No, es bueno porque tenga una firmeza adecuada a tu peso. Que sea caro o barato no quiere decir que sea bueno. Y todos esos factores te ayudarán a que puedas resolver tu problema. Pero tu problema no lo vas a resolver ni con pastillas, ni con masajes, ni con tratamientos pasivos tumbado en una camilla. No, tienes que valorar porque no me sirve que te digan que tienes pinzado el nervio no sé qué en la zona no sé cuánto. Seguimos en lo mismo, es el diagnóstico. Tienes que equilibrar tu cuerpo para que funcione correctamente. Si este contenido te resulta útil o crees que puedes ayudar a alguien, compárteselo y que lo estudie, pero sobre todo que intente aplicarlo y si necesita ayuda, que busque a su profesional de confianza que sepa cómo gestionar ese tipo de lesiones.